Me presento, yo soy Leonor Ruiz, tengo 32 años en la fe y me convertí en la etapa de universitaria a los 19 años. Hace 3 meses cumplí 52 años. Y bueno, pues hoy tengo el privilegio de compartirles un poquito. Fíjense que tengo el privilegio también, bueno, soy de la Ciudad de México y bueno, quiero también compartirles de mi familia, presentarles a mi familia, ¿verdad? Este hombre que ven aquí guapísimo es mi esposo. Mi esposo se llama Aarón. Él tiene 29 años como ministro y yo estoy por cumplir 27 años en septiembre, primero Dios, trabajando juntos en la obra de Dios aquí en la Ciudad de México, en la zona sur de esta ciudad. La zona sur tiene 600 miembros aproximadamente, de los cuales 65% son mujeres, somos mujeres, y también estamos sirviendo a 3 iglesias en la provincia, que son Pachuca, Toluca y Morelia. Cada uno, bueno, juntos suman alrededor de 170 hermanos, de los cuales también 65% son mujeres, ¿verdad? Y bueno, también quiero presentarles a mis hijitas. Nosotros tenemos 25 años de casados, gracias a Dios este año los cumplimos. Y estas nenas, señoritas ya, son nuestras hijas. Karime tiene 22 años y Eliane tiene 18 años ya. Están estudiando, Karime está terminando la universidad, le falta solamente titularse, casi nada. Está estudiando gastronomía y mi otra nena pues está por incursionar en la música también. Y bueno, pues quiero compartirles un poquito, hermanas. Fíjense que en marzo del 2021 comencé con un dolor en uno de mis senos que cada vez, a mi parecer, era más fuerte. Ustedes recordarán que era plena pandemia, ¿verdad? Yo no tenía ninguna confianza, bueno, al menos acá en México era el momento más crucial de la pandemia, donde todo estaba cerrado, donde el oxígeno era escaso y mucha gente enferma, los hospitales abarrotados. Entonces, hasta abril fui que me realizaran una mastografía y un ultrasonido. Agendé ahí mismo una cita con el oncólogo para checar mis resultados y revisión clínica. Él me dijo que se miraba solamente en el seno que no me dolía la presencia de algunas microcalcificaciones de aspecto benigno y que el siguiente control lo podía hacer sin ningún problema dentro de 6 meses. Vuelvo a hacerme un estudio a finales de noviembre, otra mastografía y ultrasonido, y el panorama fue completamente diferente. Me encontraron un tumor con forma maligna, por imagen se veía que era un tumor no bueno. Y bueno, pues entonces inicié ahí un proceso de atenderme y demás, ¿no? En diciembre me practicaron una biopsia con una doctora particular, ya que el hospital de zona que me correspondía, tenemos nosotros seguro social acá en México, pero fíjense que ese hospital ni siquiera tenía gasas para poder operar. Así es de que me fui a consultar a una doctora particular y hacerme una biopsia particular. El 3 de enero del 2022 me enteré que se trataba de un tumor maligno, grado 0, es decir, in situ, que quiere decir contenido, que está dentro, ¿no? Es decir, que el cáncer no había traspasado las membranas del tumor. Me operaron y fue una cirugía conservadora, quiere decir que me dejaron el seno y sacaron el tumor, pero al quitarme el tumor, lo volvieron a analizar, siempre cortan un poco más, y en la zona extra del tumor salió otro tipo de cáncer, y este cáncer era infiltrante. Fueron 2 focos milimétricos, pero sin embargo el tipo de cáncer es este cáncer que tiene la capacidad de viajar hacia otros órganos, ¿no? El panorama ya era diferente. Me acuerdo muy bien que cuando recibí la noticia fui sola porque mi esposo estaba
dando la clase, y cuando vi que el doctor se levantó y cerró la puerta, dije, esto ya está diferente. Y él me dijo, señora, pues tiene cáncer infiltrante, y le dije, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, hay que operar otra vez, y el pronóstico es reservado. Tenemos que ver bien qué es lo que pasa con usted, ¿no? Era tanta mi desesperación, hermanas, que yo le dije, ¿cuándo tiene lugar? Y me dijo, yo opero mañana. Y le dije, mañana, ¿no? Me opera. Pero dije, no, a ver, tranquila, tranquila. Tengo que hablar con mi esposo. Ni mi esposo ni mis hijas sabían esto. Recuerdo que cuando me dio la noticia, me quedé en la sala de espera del hospital hasta muy tarde. Cerraron el hospital y yo seguía en la sala de espera en blanco, ¿no? Le hablé a una de mis amigas más cercanas, tengo muchas, y en ese momento, gracias a Dios, le hablé a Erika Roque, que es la esposa de nuestro anciano aquí en México, y me acuerdo que yo le comentaba, Erika, no entiendo qué pasó, ¿no? Me operaron por segunda vez a la semana y me quitaron todo el seno. Afortunadamente, no viajó a más órganos. El cáncer de seno generalmente en los primeros lugares donde viaja es en los ganglios axilares. Y hay un estudio que se llama ganglio centinela, donde por cierta calificación se ve si el cáncer viajó más allá o no tocó ningún órgano. Y afortunadamente, hermanas, el cáncer no tocó ningún órgano, gracias a Dios. Me enviaron a quimioterapia después, de las cuales solamente aguanté 7 de 8, porque hice alergia al medicamento y ya no pude obtener la octava quimioterapia. De ahí me dijeron, vas a tener que pasar por radioterapias, 25 sesiones, y después me dijeron que no, en fin. ¿Saben qué? Fue un tiempo muy difícil, extremadamente difícil. Y quiero compartirles esta escritura de la cual me agarré. Y dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Esta parte del camino de mi vida, hermanas, ha sido difícil y llena de muchas enseñanzas. Fíjense que Dios ha sido maravilloso, porque desde que comencé este proceso, cuando uno recibe una noticia así, lo que quieres es ganarle al tiempo. A mí me dijeron del tumor y yo quería que ya me operaran mañana, sáquenme esto, ¿no? Era diciembre, era Navidad. Los doctores estaban escasos, los hospitales estaban escasos, ¿no? Y lo que había era demasiado caro, ¿no? Empezaron los retos financieros, nos gastamos mucho dinero y Dios empezó a hablarnos, Dios empezó a ayudarnos, ¿no? Como dice esta escritura, a sacarnos del foso de la desesperación. Nos puso en suelo firme para empezar a estabilizarnos y caminar. Pero fue impresionante porque de repente había un estudio muy caro y no había lugar, y de repente yo insistía, por favor, señorita, deme un lugar rápido. Y tengo todo lleno. Ya me doy la media vuelta, me iba y me dice, ¿qué cree? Acaban de llamar para cancelar la cita, eran las 12 del día, y me dice, acaban de llamar para cancelar la cita que teníamos a las 3 de la tarde. ¿La toma? Y le dije, sí, por supuesto, ¿no? La tomo. No les puedo contar todas las veces, hermanas, en que Dios fue de esa manera conmigo, abriendo las puertas. Para la segunda cirugía, pues tenía un mes que me habían hecho la primera cirugía, y en la segunda cirugía me dijeron,
le vamos a hacer el 50% de descuento por la premura, porque usted ya pagó una cirugía y ahora le vamos a cobrar solamente el 50%. Después, para las quimioterapias estaba contrarreloj. Después de 2 semanas tenía que ya recibir la primera quimioterapia porque si no perdía efecto. Y fue un correr con el Seguro Social. Gracias a Dios, una hermana de Iztapalapa trabaja en uno de los hospitales acá, y ella me ayudó a que esto fuera rápido. Entonces entré a mi primera sesión de quimioterapia con 2 meses, un día, para recibir la primera quimioterapia. Hermanas, pues sí fue un proceso muy difícil, de muchos efectos secundarios. La pérdida de mi cabello, la verdad es que fue un proceso difícil, un proceso muy difícil, y también ver a mis hijas llorando. Yo recuerdo una vez que cuando me operaron el seno, fíjense que yo ese día estaba muy desanimada, 2 días después, y mi esposo y mis hijas. Yo recuerdo ese día muy bien porque todos estábamos llorando. Nos sentíamos verdaderamente muy tristes, ¿no? En eso me llama en la mañana Vero Miranda, que algunas de aquí la conocen. Vero Miranda también pasó por un proceso de cáncer y me dijo, estoy en la Ciudad de México, quiero visitarte. Y le dije, sí, por favor, vengan. Llegaron Alex y ella a nuestra casa, oraron con nosotros, me llenó de ánimo, de fortaleza. Y la verdad, hermanas, siento lo que más resalto en este tiempo es cómo Dios ha estado ahí, cómo Dios no se ha alejado, nos ha provisto, nos ha ayudado. Perdón, tengo aquí un perrito que está un poco inquietito. Este proceso, mis hermanas, también me ha hecho ver tantas necesidades de mi corazón y de mi fe. Cuando recibes una noticia así, piensas que hay que ganarle al tiempo. De repente empezó a llegar la ayuda de hermanos que nos ayudaron de Estados Unidos, de México, de Centroamérica. Nosotros ya estábamos pensando en vender nuestro auto, porque los gastos seguían aumentando y aumentando, ¿no? Cuando me dieron el segundo diagnóstico, pues no lo teníamos obviamente previsto. Y antes de entrar a quimioterapia, me encontraron un tumor en la tiroides. También pasé por un proceso de sacarme una biopsia. Tenía una calificación 4, que es justamente sospecha de cáncer. Y afortunadamente después de la biopsia salió el resultado negativo, pero en vigilancia. Hace poco, y me dijeron, pues vamos a pedirle a Dios, así me dijeron, ¿no? Que este tumor baje de tamaño, porque estás en una calificación 4, ¿no? Que es un riesgo alto de cáncer. Y hace poco fui a mi control otra vez, y afortunadamente la doctora me dijo, no solamente no aumentó de tamaño, disminuyó, y ahora estás en una calificación 3. Tienes un riesgo moderado de cáncer. No tengo palabras, mis hermanas, para agradecer todos estos milagros de Dios. Ha sido una prueba donde, como les decía, he podido ver, Dios me ha ayudado a ver muchas necesidades de mi corazón también, muchas enseñanzas, pero también Él me ha ayudado tanto, ¿no? Fíjense que también quiero compartirles esta otra parte del Salmo 40. El Salmo 40 es un himno para mí. Es un ancla, ha sido un ancla muy importante en todo este proceso, en mi vida y en mi fe. Dice del versículo 9 y 10, a todo tu pueblo le conté de tu justicia, no tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor.
No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea. Les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Cuando comenzó todo este proceso, la verdad es que yo pensé, esta es una prueba que requiere preparatoria, como una fe a nivel preparatoria. Y me di cuenta que solamente tenía la primaria, una fe básica. Dios me ha ayudado a ver, hermanas, en mi corazón que había mucho prejuicio, también que era muy independiente. Me pude dar cuenta que cuando yo decía que confiaba en Dios, realmente yo quería tener el control de mi familia, del ministerio, de mi propia vida. Y a través de esta prueba me di cuenta que eso no podía ser posible. Dios me enseñó que el control siempre viene de Él. Por acá descubrí un libro que se llama justamente de una sobreviviente de cáncer de mama, y el título es El regalo que no pedí. La verdad, para mí, aunque ha sido un proceso difícil y doloroso, fíjense que para mí sí puedo decir hoy que ha sido un regalo que no hubiera pedido de ninguna manera en esta forma, en esta presentación, pero que solamente Dios a través de él ha sabido ayudarme, y tanto en mi corazón. Le he pedido mucho perdón a Dios, le he pedido mucho perdón a muchas personas a través de este proceso. Y solamente Dios sabe sus maneras, hermanas, de regresarnos a Él, de pulirnos, de hacernos instrumentos de mejor uso para su gloria. Si me hubieran dado a escoger, por supuesto que no hubiera escogido esto, pero Dios, Dios sabe, Él es justo y Él es bueno. Los hermanos en México, la verdad es que nuestros codiscípulos, discípulos, nos han arropado de una manera extraordinaria. Me he sentido cubierta con las oraciones de todos ellos, de todas ustedes. Yo hoy aprovecho para darles infinitas gracias. Gracias, gracias por sus oraciones. Que Dios las bendiga, hermanas, siempre. Fíjense que nos arroparon, nos pusieron en sabático a mi esposo y a mí. Al principio me resistí mucho, la verdad, porque yo pensaba que yo iba a poder con las quimioterapias, con el ministerio, pero me dieron la primera quimioterapia y la historia cambió. Fue muy diferente, empecé a hacer reacción alérgica. Tengo un problema yo de alergia bastante fuerte y severo, y entonces tuvieron que medicarme muchísimo para poder resistir las quimioterapias, y solamente aguanté 7 porque en la octava, en la séptima y octava me puso muy mal. Se aceleró mi presión arterial muchísimo, dejé de respirar, me pusieron oxígeno, me inyectaron muchas cosas para poder bajarme la presión y nivelar otra vez. La verdad es que me asusté mucho, pero en ese momento, hermanas, yo me acuerdo que le pedí a Dios, si es el momento, está bien, solamente no me dejes, solamente no me sueltes. Fíjense que me habían dicho que iban a ocupar 25 sesiones de radioterapia. Terminé las quimioterapias, iba a las radioterapias. Fui a la primera cita y la doctora me dijo, se tardó muchísimo, y yo dije, ay, no, por favor, ya tengo la experiencia de cuando se tardan mucho es que va a haber una mala noticia, ¿no? Y me pedí estudios. ¿Y tiene sus reportes de biopsia? Sí. ¿Y tienen los estudios de este hospital? Sí. Yo iba con todo, ¿no? A ver, préstemelos, préstemelos. Y bueno, pues ya me dijo, no vas a necesitar radioterapias. De hecho, tu caso es extraordinario. No sé qué pasó, pero no vas a necesitar radioterapia. Hermanas, pues es impresionante el poder de Dios. Hoy regreso con
Hace algunos meses ya regresamos a nuestras responsabilidades, mi esposo y yo, después de esta noticia de no necesitar radioterapias. Regreso con un gran temor a Dios, con mucha gratitud en mi corazón y con muchas ganas de hablar con muchas personas de su fidelidad y de su amor inagotable. Gracias a cada una por sus oraciones, por sus mensajes, por sus llamadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonor, por tu impactante testimonio. Sé que, como dices, Dios es el único que tiene el control de todo. Pues quiero presentarme, hermanas. Mi nombre es Diana de Coello, soy hondureña, soy de la ciudad de San Pedro Sula, donde me convertí en discípula hace 28 años y tuve el privilegio de ser la primera mujer bautizada en esa iglesia, para honra de Dios. Tenía 20 años, como les cuento, y pues ahora ya tengo 48 años. He trabajado en el ministerio por más de 25 años. Comencé con los jóvenes, los universitarios. Dios me ha dado esa gran bendición y la mayoría del tiempo he trabajado junto al lado de mi esposo, Wilfredo Cuello, con quien me casé después de 4 años de noviazgo. Tenemos 2 preciosas hijas también que son discípulas. Una está en la universidad estudiando psicología y la otra está terminando 10º año. Estoy muy agradecida con Dios y me siento realmente muy bendecida porque sé que Dios obra todo para bien, ¿verdad? Quiero contarles que esta semana he estado 3 días en cama y hasta hoy me levanto porque he estado muy mal. Todos los virus que pasan, todos los agarro y los agarro como recargados, como la película, ¿verdad? 2.0, los agarro más fuerte. Ya les voy a explicar por qué. Hace aproximadamente 10 años estaba yo aquí ya en Tegucigalpa, que es donde vivimos actualmente, dirigiendo la iglesia con mi esposo, y empecé a sentir una serie de síntomas. Hasta cierto punto yo pensaba normales, ¿no? Cansancio, falta de energía, me sentía muchas veces como con gripe, aunque no tenía gripe, pero yo sentía el malestar en el cuerpo y seguía con mis actividades, no prestaba mucha atención, empezaron muchos dolores articulares, pensé que era por el sobrepeso, debido a que después de mi segundo embarazo gané mucho peso, llegué a pesar 243 libras y yo pensaba mis rodillas ya no aguantan, era lo que el doctor médico general me había dicho, me había mandado a dieta, cosa que no lo veía fácil, pero trataba, pero no lograba bajar nada. Estaba bastante inflamada, sin saber, hasta que un día, una noche, teníamos que ir a dar una clase de matrimonios con mi esposo y ese día no pude ir. Yo me sentí tan mal, porque imagínense, una clase de matrimonios, tenemos que darla en pareja, ¿no? Mi esposo tuvo que irse solo y ese día el dolor en mis huesos, en mis manos, llegó a un punto extremo, como nunca antes. Mi cuerpo gritándome, diciéndome algo está pasando. Me sentía realmente muy mal. Me sentía que mi mano estaba por desmembrarse. Sentía mucho dolor, sentía las manos muy calientes, sentía temperatura en mi cuerpo y no sabía qué pasaba. Yo caminé en la casa por horas, esperando que mi esposo llegara. Cuando mi esposo llegó, me encontró en la sala de mi casa, tirada, llorando. Y cuando él me vio, yo lo único que pude decirle es, por favor, trae un cuchillo y córtame la mano porque no soporto más este dolor. No sabía qué pasaba. Tenía miedo y yo pensaba que haciendo eso todo se iba a acabar. Estuve tan dispuesta a eso y cuando mi esposo me vio diciéndole esas palabras, comprendió que era algo más fuerte lo que me estaba pasando. Y ahí comenzaron muchas crisis
Ir a la clínica en la medianoche era lo más normal. Tenía que dejar a mis hijas solas en la casa muchas veces. Esto nos trajo muchas deudas, porque como decía Leonor, esto es caro. Y tenía que ir a médico privado porque la medicina del Estado, malísima, no soportaba mis dolores. Tuve que asistir a más de 15 especialistas de diferentes. Todos me daban un tratamiento distinto y ninguno me lograba ayudar. En un año bajé 80 libras de peso, pensando que también podía hacer eso. Y mis dolores empeoraban, las crisis eran muy frecuentes, hasta que un día, después de tanto buscar medicina, después de tanto buscar médico, un médico me dijo: le voy a poner nombre y apellido a su enfermedad, señora. Y me dijo: usted tiene lupus eritematoso sistémico. Jamás en mi vida alguien me había mencionado esa palabra. No he podido imaginar qué era eso. Increíblemente me sentí con una paz y hasta cierto punto alegre de saber qué era lo que tenía por fin. Y empecé a probar muchos tratamientos, muchas cosas no me llegaban y tenía que seguir cargando con esta cruz, con esta espina dentro de mí, que muchas veces estoy bien y al momento siguiente la crisis cae en mi cuerpo y me impide hacer muchas cosas. Sabes, estar en esta posición me hizo reflexionar en mi fe. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera muerto en ese momento? Y tuve que reconocer que como cristiana, aún como ministra, tenía muchas cosas que resolver en mi corazón. Tuve que ir a mi pasado y ponerme en paz con muchas personas, porque te voy a decir que me dio mucho temor pensar en morir, porque uno siempre dice uno va a morir, pero cuando tienes una enfermedad como esta o cualquier tipo de enfermedad grave, uno lo siente más cerca. Y eso me ayudó mucho a ponerme en paz con muchas personas, a sanear mi corazón, a tratar por todos los medios de no vivir en conflicto, sino en paz, en tranquilidad. Como decía Leonor, a veces uno cree que confía, a veces uno cree que está haciendo bien las cosas, pero en ese momento me di cuenta de muchas necesidades de mi fe, de lo inmadura que era, de que a veces pensaba: ay, pero si yo soy cristiana, he sido misionera, ¿por qué Dios me hace esto a mí? Si yo lo que quiero es trabajar para Él, ¿por qué a mí? Algunas discípulas de la iglesia me decían: pero si usted es una hija de Dios, ¿por qué le pasa esto? Y Dios me habló a través de la Biblia de muchas formas. Hay una escritura que quiero compartirles, que ha sido como también mi estandarte. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7, dice: está la grandeza de las revelaciones que he recibido, que para que no me enorgullezca demasiado, el Señor clavó en mi carne un aguijón, un mensajero de Satanás que me atormenta. 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite, y las 3 veces me ha respondido: debe bastarte mi amor, mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso, de muy buena gana, me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Desde que sé lo que sufro, lo sufro por Cristo. Me siento feliz por mis debilidades, los insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. En efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanas, los médicos me han dicho que el lupus es incurable, que tengo que aprender a vivir con él. Pero te voy a decir que eso no me importa. Me atormenta pensar que mis hijas lo vayan a heredar. A veces me siento tan mal cuando no puedo dar mi 100% a Dios. Al inicio de esto, muchas veces yo no podía ni peinar a mis hijas. Ellas se iban
me veían acostada en la cama, regresaban de la escuela y me veían ahí. Yo decía, yo no quiero que ellas me recuerden así, yo quiero que ellas me recuerden como la mujer apasionada que he deseado ser para Dios siempre. No ha sido fácil, hermana, llevar el ministerio, llevar mi familia, mi matrimonio, pero solo Dios me ha ayudado. Muchas veces me he quedado llorando, dormida, orando a Dios con esta escritura. Me basta tu gracia, Señor. Es lo único, es lo único. Y te voy a decir que los doctores me prohibieron andar en hospitales, andar en lugares públicos, por lo que te digo, porque los virus se me pegan y de una manera muy fuerte, porque mi sistema autoinmune se ataca a sí mismo. Y para que las crisis bajen un poco, los medicamentos que tomo tienen que bajar un poco mi sistema autoinmune. Cuando la pandemia llegó, hermanas, yo sí sentí que me iba a morir, porque yo sabía que me iba a dar COVID. Y mi esposo y yo hablamos con mis hijas y les dijimos, si algo pasa, esto tienen que hacer. Traté de prepararlas. Dios bendito me dio COVID y no pasó a más. Dios me ha cuidado. Esta semana, como les digo, nuevamente he estado enferma, pero Dios es el único que me levanta. Dios es el único que me sostiene. Las hermanas en la iglesia son muy amorosas, son muy especiales. He visto el amor a través de ellas cuando de repente estoy enferma y una toca la puerta y me trae comida, una viene y limpia mi casa cuando yo no he podido hacerlo. Sí me ha faltado muchas veces la fe, pero también tengo que reconocer que el único que me tiene de pie es Dios. No es fácil, hermanas. Es como dice esta escritura, es un aguijón que tengo que aprender a vivir con él. Y tengo que, a través de este aguijón, darle gloria a Dios. Yo he sentido que después de este diagnóstico, mi corazón es diferente, mi conexión con las mujeres es otra. Cuando yo veo a alguien enfermo, cuando yo veo que alguien se da cuenta que yo tengo esta enfermedad y que aún así sigo trabajando para Dios, eso hace que mis relaciones y mi conexión con las personas sea distinta. Y eso me ha ayudado también para glorificar a Dios, para decirle a Dios, sí se puede. Yo sé que a veces no lo voy a poder hacer todo. Y esa es una gran lección que Dios me ha dado, porque me gustaba estar en todo, controlarlo todo. No puedo. Ahora tengo que aprender a delegar, ahora tengo que entrenar a otras. Y eso lo hemos estado haciendo con mi esposo. De hecho, aquí está una de mis discípulas que ahora dirige una iglesia en Comayagua con su esposo. Ella salió del ministerio de solteros y nos ha tocado hacer eso, hermanos, entrenar a otros, enseñarle a otros, porque no somos eternos y que vamos a dejar a los demás. Dios ha sido muy bueno, Dios me ha ayudado, Dios se ha quedado en control de mi corazón y agradezco mucho esta oportunidad que Dios me permite hoy de poder conocerlas a través de este medio. Gracias, gracias por escucharme. Que Dios se quede en control de nuestros corazones y de este tiempo tan hermoso. Que Dios las bendiga y que para Dios Yo. Muchas gracias. Gracias a todas mis hermanas por compartir. Realmente estoy como muy conmovida. Así que Dios me ayude a poder hablarles y compartir lo que Dios me ha permitido aprender en este tiempo, ¿no? Me presento, soy Yosa Handy. Yo soy consejera de mujeres para la Iglesia de Cristo en San Martín, Argentina, y tengo el privilegio de hablarles sobre la salud y el ministerio, compartiéndoles lo que ha sido para mí este tiempo. Les cuento, algunas sabrán, otras no. Yo fui diagnosticada con cáncer también, con un linfoma de células NKT, un cáncer bastante agresivo, y esto fue en el 2019.
tuve todo un proceso de quimioterapia, radioterapia, bastante fuerte, y me declararon en recaída recién este año. Estoy en tratamiento que ha sido muy bueno, pero bueno, esto no ha terminado, ¿no? Y desde ese momento, yo les quiero compartir una reflexión, y desde ese momento fue muy difícil, por obvias razones, para mí el poder seguir sirviendo a las hermanas y a Dios con la misma energía e ímpetu que yo lo estaba haciendo, ¿no? Como las hermanas ya han compartido, la enfermedad es un gran impedimento. La falta de energía, el dolor agobiante, que no te deja ni pensar, lo hace a veces imposible. Entonces me he visto en la necesidad de buscar otras opciones, otras formas para seguir viviendo como discípula de Cristo, llamada a servirle. Y todo esto me ha llevado a pensar en Pablo, porque él en su ministerio tuvo muchas veces impedimentos para estar presente físicamente, y entonces buscó diferentes formas. Esta frase que puse acá, que dice, separados en lo físico, pero no en lo espiritual, es de él, ¿no? Y ahorita lo vamos a leer en unas de las escrituras que les quiero compartir. Y yo puse ahí de subtítulo, estar sin estar, ¿no? ¿Cómo poder seguir sirviendo a Dios y a las hermanas cuando no podemos estar presentes físicamente? Que puede representar para nosotras una frustración muy grande. Y quiero compartirles esta escritura que está en Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 18. Dice, nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Cuando estudié esta parte de la escritura, había una nota de subtítulo en la Reina Valera que decía la ausencia de Pablo de la iglesia. Estaba ausente, ¿no? Como nosotras nos podemos sentir a veces cuando tenemos dificultades, pruebas, y más enfocado en los temas de salud. Estamos ausentes, no podemos estar. Aunque tenía muchas ganas Pablo de ir a visitar a la iglesia, no pudo. En otras partes, Pablo menciona que él estaba pasando por tribulaciones, por dificultades y por sufrimientos. Sabemos que esto que estamos viviendo, hermanas, es una batalla espiritual. Si bien Dios es soberano, es Satanás quien pone los obstáculos. Pero dice acá, ¿no? Que estaba separado en lo físico, pero no en lo espiritual, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo para poder estar sin estar? Y algo que a mí me maravilla y me conmueve muy profundamente y me llena de esperanza en mi situación actual es que, entre otras cosas, hizo esta carta. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, que los estudiosos dicen que es la primera carta que Pablo escribió. Lo impulsó a hacer otra cosa, ¿no? Y nuevamente Dios hizo algo increíble. Hizo del ataque de Satanás algo para su gloria. Hoy tú y yo podemos leer esta carta y llenarnos de inspiración y aprender muchísimo. Así que yo, mi hermana, mis hermanas que han compartido y muchas que están pasando diferentes circunstancias, ya sea de enfermedad u otras cosas que realmente vienen a tu vida a quebrarte, yo te animo que si estás pasando por un momento de tribulación, Dios va a hacer de esto algo glorioso. Yo no sé por qué Dios ha permitido esta enfermedad en mi vida. Tanto dolor para mí y tanto dolor para mis seres queridos. Pero sí sé que va a mostrar su poder de manera gloriosa. Y esa es mi esperanza y me alegro en ello, porque esto va a ser para la gloria de Dios. Y bueno, les quiero compartir otra escritura
Igual en Tesalonicenses 1, 2 y 3, dice, para ver qué más hizo Pablo, ¿no? Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre. Pablo oró por ellos. El poder de la oración. Yo sé que esto lo sabemos todas, lo saben, nos lo han repetido muchas veces, la oración, el poder de la oración, no dejes de orar, vamos a orar, orar. Pero por alguna razón, Dios nos lo sigue repitiendo, así que vamos a escucharlo una vez más. La oración genera una conexión espiritual mucho más grande que los 1000 tiempos, los tiempos de discipulados, los estudios, las charlas, las reuniones. Esa oración nos lleva a tener empatía por los otros, nos lleva a no olvidar las necesidades de otros. Y a mí me ha pasado esto, cuando tienes esa pequeña oportunidad, porque por la enfermedad no puedes hacer todo lo que estabas acostumbrado a hacer, pero tienes un minutito, un poquito de energía que abre los ojos para mandar un mensaje, o te encuentras por unos minutos con una hermana, cuando has estado orando por ellas, las pocas palabras que puedas compartir son mucho más poderosas que pasar hablando horas. Son mucho más poderosas porque la conexión que genera la oración es así, profunda y poderosa. Es tiempo de orar y confiar en la soberanía de Dios. Otro aprendizaje que he vivido en este tiempo y que ahora lo mencionaba Diana, delegar, que no es fácil, ¿no? Delegar y confiar. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Pablo envió a Timoteo, confiando en la soberanía de Dios. No siempre vamos a poder estar en todo. Mira, todo manchado, venís. Problemas en la salud es pan de cada día. No podemos estar, no puedes, no tienes energía, no tienes vida para dar, ¿no? Así que es tiempo de confiar. He recordado, ¿no? Que la iglesia es de Cristo, no es mía, no es nuestra, es la iglesia de Cristo. Y Él sigue siendo amo y Señor de su iglesia. Es momento de delegar y confiar. Y les quiero compartir algo increíble. Mañana, el día de mañana, una chica que se llama Kaisley se va a bautizar y vamos a tener una nueva hermana. Y es increíble porque yo no pude estar en sus estudios, ¿no? Tuve que delegar ese estudio, tuve que delegar el liderazgo de este estudio a una hermana que se llama Marina y que tiene muchos años de la fe, pero le costaba como atreverse. Y todo este momento, ¿no? Nos llevó a que ella tuviera ese liderazgo y yo hice mis apariciones y lo más gracioso de todo es que a Kaisley la desafiábamos en tener que asistir a las reuniones cuando yo no asistía, ¿no? Yo decía, Dios, ¿cómo voy a desafiarla si yo no voy, ¿no? Pero bueno, con su palabra y confiando y con el liderazgo en el estudio de Marina. Y mañana, para la gloria de nuestro Dios, Kaisley se bautiza y no sé, es algo que les quiero compartir porque me conmueve, me anima, me llena. Luego me pregunto, ¿qué es lo que impulsó a Pablo a hacer todas estas cosas? Y sin duda es el amor. Dice así, nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a querernos. En Reina Valera, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Habéis llegado a sernos muy queridos. Al estudiar las cartas de Pablo es evidente el amor que Pablo tenía por las iglesias, por los discípulos. Y te voy a decir algo que me parte el corazón y que es una verdad y algo tan hermoso de nuestro Padre. Ninguna enfermedad, ninguna tribulación, ningún tiempo difícil o sufrimiento nos incapacita para amar. Podemos no poder caminar,
que me ha tocado, podemos no poder hablar, que me ha tocado, pero podemos seguir siguiendo amando. El amor es lo más poderoso que hay. Dios es amor. Y al llevarlo a la práctica, permitimos que Dios esté en nosotros con todo su esplendor. Así que te animo, hermana, si estás pasando un tiempo difícil, enfócate en amar. Todo lo demás lo hará Dios, lo harán las otras hermanas. Entonces, ponte dispuesta a amar, pide amor. Cuando yo empecé con el ministerio, al principio, discipulando una charla, me di cuenta que el amor que yo tenía no iba a ser suficiente. Y yo le pedí a Dios, Dios, dame amor para dar a las hermanas. Y sigo pidiendo amor a Dios. Y eso ha sido impactante de muchas formas. Yo sé que lo has vivido, porque es muy real. La forma en que Dios, con el amor que nos da y damos, transforma tantas cosas y es tan poderoso. Así que te animo a que lo sigas haciendo. Y es como lo que yo voy a seguir haciendo, ¿no? Lo único que puedo hacer a veces, pero es más que suficiente, porque es el amor de Dios y es lo que nos lleva a hacer todo lo otro, todo lo demás. Les quiero compartir esta frase de Charles Spurgeon, que dice, entonces, ¿qué? Solo les tengo un consejo, y este es, sigan adelante, con obstáculo o sin él, en el camino del deber, mientras Dios Espíritu Santo se los permita. Las animo, hermana, desde mi lucha, desde mi dolor, a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Estoy segura que cada una de nosotras tenemos grandes historias para contar. Todas hemos pasado por sufrimiento o vamos a vivirlos. Pero recordemos, Dios se glorificará en nuestras vidas y en el ministerio. Por último, les quiero contar que yo estoy por comenzar un proceso médico muy fuerte, que es un trasplante de médula ósea. Yo voy a estar internada y aislada por un mes y después por varios meses voy a estar en recuperación. Voy a estar ausente, pero mi esperanza es que Dios va a estar en control. Te pido tus oraciones porque no es fácil y te agradezco mucho por escucharme esto que te quise compartir. Muchas gracias, mis hermanas. Las amo en Cristo. Buenas noches. Ay, de verdad que me siento muy, pero demasiado agradecida por todo lo compartido por Leonor, por Diana y Yosahandi. De verdad que me siento honrada de poder escuchar sus vidas, de poder escuchar todo lo que han sobrepasado. De verdad que las admiro y sin duda voy a estar orando por ustedes porque son mujeres increíbles, de verdad que sí. Mi nombre es Yulisa, es un honor para mí compartir con ustedes, Yulisa Polanco. Soy ministra de la Iglesia de Cristo de Santo Domingo. He sido ministra por los últimos 26 años, 25 años, discúlpenme, soy discípula Voy de... a comer acá en la cocina más para... Me bauticé a los 18 años en los Estados Unidos en el ministerio universitario. De ahí, bueno, de ahí les voy a ir contando las etapas de mi vida. Les voy a ir contando, pero de verdad que estoy muy animada de compartir con ustedes. Bueno, pues de mí le cuento, bueno, como le dije, a los 18 años me hice discípula. Y como podrán imaginar, o sea, era una discípula, pero tenía muchas cosas que trabajar, mucho en mi carácter, mucho egoísmo, mucho orgullo, era una joven cerrada, insegura, egoísta, ensimismada, orgullosa, de todo, de todo. Y una amiga me animó a estudiar el libro de Filipenses y yo nunca olvidaré eso. Para mí eso... Pensé en cuál escritura le podría a ustedes compartir hoy que
arroparía las etapas de mi vida y sería esta en Filipenses. Ella me animó a estudiar el libro de Filipenses y yo lo estudié, me lo memoricé, lo amé, o sea, adoro ese libro, mi libro favorito de la Biblia. Y les quiero compartir esta escritura que a mí desde ese entonces me impactó. En Filipenses 1, desde el 21 al 25. Dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, morir y morir es aún mejor, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. De esta escritura realmente me llevó, y desde ese entonces, yo diría que los 18, 19 años, diría que esta escritura fue la que me ha movido a través de los años y me ha empujado a esforzarme más y más en mi fe. De ahí nació mi deseo de enfocarme en servir a la iglesia, de servir lo más que yo podía en todas las áreas posibles, que yo podía enfocarme en otros. Y ese es uno de mis consejos a las jóvenes, porque sé que también aquí hay muchas ministras mayores como yo, pero también tenemos muchas jóvenes y mi consejo es que tomemos la decisión de vivir, si vamos a vivir esta vida, vivirla para Cristo, vivirla enfocadas en servir en todo lo posible. Yo hice todo en esta iglesia, yo no sé qué yo no hice, de verdad. Y de ahí nació mi deseo de ir a la misión de la República Dominicana, que pensando yo que iba a ser algo que yo dije que iba a ser para Dios, pero en verdad fue algo que transformó mi vida, mi carácter. A los 23 años, recién graduada de la universidad, vine a la República Dominicana en la misión de la República Dominicana y ahí fue que de verdad, yo digo que yo me bauticé a los 18 y mi carácter fue transformado hacia Cristo por la Iglesia de la República Dominicana, porque esa misma joven insegura, orgullosa, llena de problemas emocionales, fue la que vino a la misión y tenía muchas cosas que trabajar en mi carácter, pero yo quería vivir una vida fructífera, quería vivir enfocada en cómo mi labor podría ser útil para Dios y su reino. Y siempre fui muy enfocada en servir, en dar, pero no necesariamente permitía que mi carácter sea transformado. Y de verdad que por medio de la Biblia y la dirección bíblica que las hermanas me dieron, mi carácter fue transformado, pero definitivamente todo como raíz de permitir que la Biblia sea quien me dirija, de permitir que entender, ¿cómo lo explico? Entender que para yo vivir una vida fructífera tengo que dejarme moldear yo, dejarme moldear íntimamente, porque es tan fácil, a veces para mí era tan fácil hacer muchas cosas, pero no necesariamente permitir que mi carácter sea moldeado. A los 25 años me casé y a los 27 mi esposo y yo empezamos a trabajar para la iglesia, a los 27 años. Y pensando en algo que pensé que es algo que pienso que me ha ayudado a través de las etapas. Diría que le quería compartir algo práctico, ¿verdad? Y pensé en el valor de tener mujeres espirituales en nuestra vida, en tener nuestro grupo de mujeres espirituales en nuestra vida, que sean mejores amigas. Eso lo aprendí de mi amada Luz, de verdad que nos enseñó ella
a ser un grupo de ministras que éramos 100% unidas. Pienso en Primera de Tesalonicenses 1:8, como estaba compartiendo Yusahandi, del amor de Pablo, que dice como una madre que le llegó a tener tanto cariño y estuvo dispuesto a dar su vida por este pueblo. Así nosotras aprendimos y entendimos que como ministras necesitábamos aprender a amarnos, como amigas, como hermanas, como madres, estar dispuestas a aconsejarnos, a retarnos, a afilarnos, a darnos el apoyo emocional que necesitábamos, a mimarnos cuando lo necesitábamos y a retarnos cuando lo necesitábamos. Y ese tipo de, yo ni quiero llamarle, cuando pienso en la conexión que tenemos el grupo de ministras, no le tengo nombre, no puedo llamarle hermanas, porque son más que hermanas, de verdad que sí, son más que hermanas, porque han estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida, como en los momentos más felices, han estado ahí en las situaciones, en las altas y las bajas de mi vida. Y sin el apoyo, como ministras, sin el apoyo emocional que necesitamos una de las otras, es casi imposible poder levantarnos y dar ese amor que necesitamos darle al pueblo. Sí, Dios es suficiente, es más que suficiente. Y por eso también nos dio una a la otra. Y le agradezco tanto a las hermanas, a mis hermanas que han estado ahí. Sin esa dirección que he tenido, yo jamás hubiese podido atravesar las situaciones matrimoniales como ministra, las situaciones emocionales. Yo, gracias a Dios, no he pasado por situaciones graves de salud, pero sí situaciones emocionales que no hubiera aceptado el de entender la necesidad que yo tenía de ser medicada porque sufro de una depresión distímica. Agradezco tanto la fortaleza que me dieron las hermanas para afrontar los retos que tenía como madre, las situaciones ministeriales que nos necesitamos unas a las otras para ayudar a atravesar. Ahora, a los 50 años tuve una histerectomía radical y justo un año después fue la pandemia. En ese entonces yo lo llamo como tuve la tormenta perfecta en mi vida, porque cuando uno tiene la histerectomía radical al principio, aunque te da una menopausia inmediata, literal, la menopausia es inmediata, como al año es que uno ya está deplorado de todas las hormonas, porque ya no tenía nada de hormonas y tenía una depresión muy fuerte. Y arriba de esa depresión muy fuerte estaban ya los finales de la pandemia. Mi hijo pasó le dio una crisis, o sea, explotó una crisis emocional en él que fue muy difícil para nosotros, para mí como madre. Mi hija también, o sea, todo en un proceso de como un mes. Mi hija también estaba en una crisis espiritual. Y eso fue bien difícil para mí. Yo deplorada de emociones, o sea, no tenía nada. Gracias a Dios por el reino de Dios, por mis hermanas, por el sabático, por todo el apoyo y la ayuda que recibí. Ya diríamos que estamos del otro lado como familia, pero esas etapas definitivamente que son difíciles y nosotras como ministra nos necesitamos tanto y agradezco tanto a las hermanas, aunque honestamente ya a los 50 y pico de años, yo no quería, a mí no me importaba mucho tener amistades y
no, emocionalmente no quería, no estaba negada a enfocarme en otros. Pero gracias a Dios, al apoyo, la consolación, el caminar conmigo y estar conmigo de otras hermanas que recibí, pudimos pasar a la otra etapa, caminar hacia el futuro, que ha sido bastante bueno este último año definitivamente. Pero en fin, les comparto, o sea, les quería dejar con dos cosas. Es primero el enfocarnos en dar como jóvenes y a través de la vida ir cultivando esas amistades fuertes espirituales en nuestras vidas, y no una, ni dos, ni tres, lo más posible, porque necesitamos mujeres fuertes en nuestra vida como ministra para enfrentar los retos, porque como dijeron las chicas, van a venir. Tenemos, ya sea de enfermedad o emocionales o en familia, pero vamos a tener retos. O de iglesia, también hemos pasado por muchas situaciones como iglesia y esos retos vienen. Y necesitamos de Dios, de la oración, pero también el apoyo emocional una de la otra que necesitamos. Y un último consejo como adulta, yo diría como ya mayor, para mis ministras que somos ya de los 50 y pico, es que ahora estoy tratando de enfocarme en mi salud a nivel de alimentación, en mi salud a nivel de ejercicio. Creo que todas como ministras hacemos tanto, pero también necesitamos enfocarnos en nosotras, en nuestro cuerpo, en ayudarnos físicamente para poder seguir sirviendo para Dios. Yo quiero a los 80 años seguir sirviendo, no sé cómo, pero quiero seguir haciendo algo para Dios. No quiero estar en una cama, pero va a conllevar esforzarme ahora en mi salud, en mi ejercicio. Y les quiero dejar con esos tres, les dije que eran 2 consejitos, 3, de enfocarnos en servir, en tener ese grupo de apoyo y en nuestra salud en todas las edades, pero especial nosotras que estamos ya en la adolescencia de la adultez, como les digo. Bueno, de verdad que fue un honor compartir con ustedes. Las mantendré en mis oraciones a todas, a Yosahandi, a Leonor y a Diana. De verdad que sí, ustedes son heroínas en la fe. Las admiro y las mantendré en mis oraciones. Muchas gracias. Muy buenas noches con todas. Muchas gracias por este tiempo, por podernos inspirar con sus vidas, por lo que ustedes nos pueden enseñar de lo valientes que se puede ser con Dios. Gracias, en verdad, muchas gracias. Gracias, Leonor. Gracias, Diana. Gracias, Yosahandi. Gracias, Julissa, por sus testimonios, porque nos inspiran, ¿no? Porque nos hacen confiar y creer en este Dios bueno, en este Dios que lo puede hacer todo, que en medio de la aflicción puede darnos paz, esa paz que sobrepasa entendimiento humano. Mientras ustedes compartían, pensaba en la escritura de Lamentaciones 3:21 que dice: pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renueva. Y me dijo: el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Y el Señor es todo para nosotras, hermanas. El Señor es para todo. Y solo quería agradecerles. Soy Mónica de la Torre de Ecuador y me siento muy feliz de estar dándole los anuncios a ustedes, mis queridas hermanas. Qué gozo poder conocerlas. Vamos a compartir un video primero y luego les sigo compartiendo lo que vamos a hacer, ¿sí?
Como ven, vamos a tener nuestra conferencia de las Américas acá en Quito, Ecuador, el del 26 al 29 de octubre. Vamos a estar muy felices de estar con ustedes. Nuestra conferencia se llama Nuestras Raíces. Y ustedes saben que como latinoamericanas tenemos unas raíces increíbles, así que nos vamos a sentir súper, súper felices, sobre todo la raíz más grande, más bella y más profunda que es nuestro Dios. El poder compartir, el poder disfrutar, el poder gozar de esta hermandad y saber que tal vez no vamos a estar ya por Zoom, sino en vivo y en directo y podernos abrazar. Así que hermanas, en verdad nos sentimos muy gustosos y muy, muy, muy felices de ser esta vez el país anfitrión y que ustedes puedan conocer la belleza de nuestro país y de los hermanos y de su iglesia. Así que los esperamos pronto y que se puedan ustedes ahorrar y puedan hacer todo lo que puedan para que puedan llegar y que en sus iglesias igual ustedes puedan animar a todos para que también puedan venir y puedan conocer nuestro país.